Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. El Tuzo Sierra fue la chequera de los paramilitares. Era el responsable de conseguir recursos para financiar la guerra y la mejor forma, para nadie es ya un secreto, era a través del narcotráfico. Lo confesó ante la justicia y pagó casi 6 años de cárcel en Estados Unidos. De la mano de don Berna, el Tuzo formaba parte de la entraña paramilitar y tiene muchas cosas para decir. Por ejemplo, que hasta la celda lo visitaron magistrados de la Corte Suprema, congresistas y abogados indagando por el pasado del expresidente y senador Álvaro Uribe. Su respuesta siempre fue la misma. Así habla por primera vez para televisión el Tuzo Sierra. Se necesita tener mucho temple y coraje para enfrentar a los que fueron sus comandantes en la guerrilla y que hoy son senadores o líderes políticos de las FARC y exigirles en la cara que el país debe conocer la verdad. En la Corporación Rosa Blanca ya son más de 1.200 mujeres con unas historias aterradoras de violencia sexual y reclutamiento de menores. Lorena Murcia fue reclutada a los 10 años. La violaron y la obligaron a abortar. Es el testimonio de los crímenes de guerra que cometieron con ella misma y con las demás mujeres que pretenden compartir sus dolores con el país para llevar a la JEP sus denuncias, para que se haga justicia. Brillar en Hollywood es un sueño que parece inalcanzable. Empacar maletas, alquilar un cuarto diminuto en Los Ángeles, trabajar de cualquier cosa y dejarlo todo sin saber si algún casting terminará en algo grande o en al menos un papel menor. Pero el mundo se ha vuelto cada vez más pequeño y una colombiana, desde una isla en Cartagena, con un talento inversamente proporcional a su 1,5 metros de estatura, logró lo imposible: estar de tú a tú con Arnold Schwarzenegger. Es una de las películas más emblemáticas de la ciencia ficción. Esta es Natalia Reyes, nuestra Terminator. Empecemos. Juan Carlos Sierra Ramírez es más conocido por su alias. Le dicen el Tuzo en el mundo del narcotráfico y el paramilitarismo. Llegó a Estados Unidos extraditado y pagó casi 6 años preso en una cárcel en compañía de Jorge 40, Gordolindo, Mancuso y hasta estuvo con Simón Trinidad. Amigos y enemigos juntos, pagando una condena en otro país. Está libre y no tiene ninguna intención de regresar a Colombia. Lo que vio, lo que hizo y lo que supo, se lo contó a la nena Rázola en su casa en la Florida. Los señalamientos del Tuzo van a causar escozor, por decirlo menos. Eso eran 2 pabellones, donde nosotros estábamos 2 pabellones. En el donde yo estaba en la celda número 1, estaba Simón Trinidad. En la celda número 4 estaba alias Chigüiro, estaba don Hernán Giraldo, estaba Macaco, estaba mi persona, estaba Peñaranda. Y en el otro pabellón estaba 40, Nodier, el Flaco. Este hombre se llama Juan Carlos Sierra Ramírez, tiene 53 años. Nació en Andes, un pueblo del suroeste antioqueño, y fue paramilitar y narcotraficante. Vive en Estados Unidos, donde estuvo preso por 5 años y 11 meses en cárceles de Washington y de Nueva York, a donde fue a parar luego de que fuera extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el 13 de mayo de 2008. Y yo llego a población y apenas leen quién soy yo. Oye, van para 80 policías a cogerme de la cama y pim, pa'l hoyo. Y aquí, en este país, detrás de los muros de las cárceles de extrema seguridad, le tocó vivir, o mejor dicho, compartir el mismo espacio, el mismo piso con guerrilleros de la FARC, extraditados también como él, y con los jefes paramilitares. A Mancuso le chequeaban la celda y a los 3 minutos me la chequeaban a mí. A Mancuso pa'l hoyo, a los 3 minutos estaba el Tuzo en el hoyo. A Mancuso tal cosa, al Tuzo, o sea, por el endaimen.
La ironía de una guerra que terminó juntando en una misma cárcel a la derecha y a la izquierda, a enemigos que se mataban a punta de plomo y que ahora compartían el mismo carcelero. Simón Trinidad se da cuenta de la operación Jaque es porque en ese momento yo estaba hablando con alguien en Colombia y me dijo, uy, esto aquí está en candela. ¿Y qué pasó? Que liberaron a Ingrid Betancourt. Y yo mismo le dije, Simón, liberaron a Ingrid. Él no sabía. No sabía. ¿Y qué reacción tuvo? No, nada, porque pues, nosotros como estábamos, eso se llama el hoyo. Entonces uno era a punta de gritos. Los pabellones eran oscuros y las celdas individuales. Donde tenés una lámina de acero, pues, y una colchoneta de plástica, te dan una sábana y ya. Y ahí tenés tu lavamanos y tu... Y el sanitario ahí. El sanitario pegado en aluminio, usted no tiene nada. Uno se hace caminar y caminar en círculos ahí dentro de... El desayuno en la cárcel lo servían a las 4 de la mañana. El almuerzo era a las 10 y la cena a las 2 de la tarde, que casi siempre llevaba un pedazo de mortadela. Y ustedes 23 horas de encerrado y te sacan una hora a caminar, pero no al sol, sino dentro del mismo dormitorio. Y así fueron los casi 6 años que estuvo preso este personaje, que durante 4 años fue el tipo encargado de financiar el paramilitarismo a través de cargamentos de droga que enviaba con cierta soltura a México principalmente. Yo participé en las finanzas de la economía ilegal para la Organización de Autodefensa. Cuando dices economía ilegal, ¿es qué, Juan Carlos? Yo conseguí dinero a través del narcotráfico. ¿Cómo lo hacías? Participaba en exportar droga a Centroamérica, a México, para conseguir recursos para estructuras de la organización. Fue, y eso lo reconoce ante la justicia y frente a la Cámara, el hombre fuerte de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. El mismo personaje que al final de las autodefensas llegó a tener el rimbombante cargo de inspector general de las AUC, pero que antes había militado en el EPL. Luego, con un grupo de narcos paisas, se enfrentó a Pablo Escobar y terminó luego en las filas del paramilitarismo, arrastrando un ejército de jovencitos de Medellín para inundar de coca las autodefensas, entre ellos al Tuzo Sierra. Eso era como una especie de cooperativa. Es decir, se recogía, como lo llamábamos en esa época, mercancía, y se hacía un pool. Ah, ok. ¿Sí? Se hacía lo que llamábamos en esa época y que se seguiría llamando hoy una vuelta, y a cada quien le correspondía sus recursos. Se manejaban millones. Para hacer claridad, solo seguías órdenes de Don Berna. Así, Nada más. Al que Ni le de debía Mancuso, lealtad y fidelidad. ni de Mancuso, ni de Castaño, No. ni de HH, ni de No. Macaco, ni de Vecino, ni de nada. No. Sierra es un tipo de baja estatura, siempre lleva tenis y la camisa por fuera. La última imagen que se conocía de él fue esta, tomada hace 11 años, antes de subirse al avión de la DEA. Se ríe muy poco, no hace muchos gestos y habla de corrido. No sabe inglés, pero la lengua se le suelta a la hora de contar con pelos y señales quiénes lo visitaron en la cárcel y quiénes le mandaban razones. Veo que entra el magistrado auxiliar Iván Velázquez con un abogado, se llama Rodrigo Aldana, que hoy por las noticias me doy cuenta que ya después fue fiscal y está preso por un caso de corrupción. Grandísimo. Usted me ve y me preguntan, que si, ¿usted es el Tuzo? Yo, sí, señor, ¿cómo está? Ah, qué bueno, quisiera hablar con usted. Yo le claro, con mucho gusto. Y entonces me contó que él era pues el investigador de la parapolítica, esto, patatín, patatero. El Tuzo Sierra no está hablando de cualquiera. Se refiere nadie menos que a Iván Velázquez, el hombre fuerte de una investigación judicial que inauguró un sonado capítulo judicial en 2006, conocido como la parapolítica, y que llevó a cerca de 80 congresistas y jefes políticos a las rejas por sus vínculos con el paramilitarismo. ¿Qué interés tenía Iván Velázquez en tu testimonio? ¿Qué era lo que más le llamaba la atención? Que él sabía que yo tenía mucho conocimiento de la participación de la política de Antioquia con los grupos al margen de la ley. ¿En qué momento te pregunta él por Álvaro Uribe? Pues, desde el principio. Y sobre todo en esa época ese era el proceso madre de la parapolítica. Y estaba enfático sobre Mario, el primo de Mario Uribe. Mario Uribe. El primo de Primo Álvaro de Álvaro Uribe. Uribe. Entonces empezó a preguntarme y yo a contarle lo
porque sabía. Velázquez era magistrado auxiliar, pero sus pesquisas le dieron casi un estatus de juez en Colombia. ¿Y qué sabías tú? Yo conocí a Mario, no lo puedo negar. La esposa es pariente mía, somos del mismo pueblo. He contado todo lo que supe de él y ya él fue condenado por sus nexos o lo que haya sido sus actividades que haya tenido al margen de la ley, como se pueda decir. Ya. De Álvaro Uribe, ¿qué he dicho? Jamás en la vida he cruzado una palabra con él. No lo conoces. Lo conozco como lo puede conocer usted, no sé. ¿A quién puede decir que no conoce a Álvaro Uribe? En televisión, un presidente, pero que yo me haya reunido con él. Jamás. Mentiría. Que yo sepa de actuaciones de él con las autodefensas, tampoco. Poco a poco al Tuzo Sierra le fue quedando claro que magistrados, jueces y congresistas iban a visitarlo a la cárcel en Estados Unidos para preguntarle específicamente por Álvaro Uribe Vélez. A mí en el 2010 vino la senadora Piedad Córdoba, vino el representante a la Cámara para ese entonces, Rodrigo Lara, y vino el doctor Cepeda, Iván Cepeda. Recuerdo que hacía parte de una cosa de víctimas. Cierto. También lo mismo, vinieron a hablar con Mancuso y conmigo. ¿Y de qué hablaron? Vienen a preguntarnos que si íbamos a seguir aportando a la verdad, que si íbamos a seguir cooperando, que íbamos a seguir dando. Y yo dije, claro, pues en eso estamos. Pero que vinieron y preguntaron por Álvaro Uribe, por Mario Uribe y por Santiago Uribe. Eso es cierto, si es que están las actas. Juan Carlos Sierra conoce secretos y conoce a muchos que les mandaban cartas y hasta mensajes. De algunos prefieren no hablar. Mire que yo no le estoy echando una sola mentira. Cuando usted vea que yo le estoy echando la autoridad que me diga, venga Juan, eso que usted me está diciendo no es cierto. De otros, como de José Luis Barceló, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el investigador del expresidente Uribe en el proceso sobre falsos testigos se habla, porque dice que ya lo ha contado y que tiene cómo demostrarlo. Juan Carlos Giraldo vino acá. Yo pues si podía hablar conmigo para una entrevista y que me traía una razón de un magistrado y del fiscal y del vicefiscal de la época. ¿El magistrado era? José Luis Barceló vino a decirme que si yo le ayudaba declarando en contra de Álvaro Uribe y de los Uribe, me ayudaba para que no me sacaran de Justicia y Paz. ¿Y tú qué dijiste, Juan Carlos? Que no, o sea, yo no puedo decir lo que no conozco. Y me excluyeron de Justicia y Paz. A muchos estas declaraciones, en las que nombra incluso al periodista Juan Carlos Giraldo, no les gustarán y para otros serán incómodas. Yo le puedo hablar de casos concretos. Es que sus primeras declaraciones juramentadas en la prisión de Virginia pusieron a temblar a más de uno. A él y todos sus trabajadores se les pagaban nómina. ¿Cuánto se les pagaba? En ese entonces a unos le pagaban como, no le voy a precisar la primera, pero fue 5 millones de pesos. Juan Carlos Sierra Ramírez fue la sombra y los ojos de alias Don Berna, de Diego Fernando Murillo Bejarano, a quien conoció hace más de 2 décadas, cuando el Tuzo vendía ropa deportiva en el centro comercial Obelisco, que queda muy cerca al estadio de fútbol en Medellín. Venía de trabajar en un banco. Allí era el encargado de las cuentas corrientes y donde había empezado como mensajero. Después pasé a ser cajero auxiliar y después pasé a hacer cuentas corrientes. ¿Te iba bien? Pues normal, o sea, tenía estabilidad laboral. El sueldo de la época, pues, era más de un mínimo, pues. La ambición le fue ganando, así como el afán por la plata. Renunció al banco y empezó a ver tanta plata junta que ya no tuvo marcha atrás. Y estando en esas, cambiando dólares, cheques y recibiendo comisiones, conoció al famoso Don Berna. Llegaba al almacén y hice buena amistad, pero ya al estar más relacionado con él, vengamos a tomar unos aguardienticos, vení, conversemos, vení, vamos, vení. O sea, ya me volví, fue su amigo. Claro. Y a través de su amigo ya supe que él tenía unos jefes y unas personas pues, con las que él se relacionaba y él me lo presentó. En ese momento, Juan Carlos Sierra se convenció de que las autodefensas era el camino indicado y abiertamente comulgaba con el predicado de los paramilitares. La autodefensa combatía la guerrilla, entonces uno era afín pues a la causa antisubversiva. Ni siquiera pensaba que estaba cometiendo un delito. Creía, o al menos eso es lo que dice hoy, que estaba del lado correcto de la historia, que combatir a la FARC era una obligación y que esos jefes paramilitares tenían categoría de héroes. Nadie me obligó, nadie me lavó el cerebro, o sea, yo a modo propio sentía esa causa. Pero todo salió mal.
Ordenaron masacres y desplazamientos, y todo ese andamiaje se volvió una historia de terror. Hoy se han aclarado muchas cosas. Hice cosas malas, sí. Que con eso le hicimos mucho daño a mucha gente, totalmente. ¿De arrepentido? Claro que sí. Pero vuelvo y le digo, nadie lo hace porque amaneció aburrido y lo quiso hacer. De pronto las circunstancias, sin justificar, de pronto las circunstancias lo llevaron a uno a eso. No justifico, no me victimizo, absolutamente nada. Hoy está libre en Estados Unidos después de pelear 14 meses ante un juez de inmigración para que le otorgara la permanencia en ese país. Vive en la Florida con su esposa y sus hijos. Maneja un sedán y no tiene ganas de volver a Colombia. Sabe que está en la mira y que tiene enemigos. Quiere seguir adelante, pero el pasado lo sigue atando. Cuando lo extraditaron, no tenía ningún proceso abierto en Colombia, pero por lo que contó a los magistrados de nuestro país desde una celda en Estados Unidos, le costó 6 investigaciones que están vivitas y andando en la fiscalía. Por eso, el Tuzo no tiene planes inmediatos de regresar al país. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.